¿Qué tal están? Bienvenidos. Deshumanización y cambio civilizatorio. Realmente la deshumanización es un fenómeno de profunda relevancia filosófica, social y política. Se manifiesta en múltiples formas y atraviesa la historia de la humanidad, desde la esclavitud en la antigüedad hasta las dinámicas contemporáneas de alienación y violencia estructural. En este vídeo abordaré la deshumanización desde una perspectiva multidisciplinaria, examinando sobre todo sus raíces filosóficas, su expresión en la modernidad y sus efectos en el mundo actual. El objetivo es analizar cómo se ha intensificado la deshumanización en diversos ámbitos y qué implicaciones tiene para el individuo y también para la sociedad. En este sentido, por supuesto, podemos decir que hay que hacer un especial énfasis en la ética y en la dignidad humana. En cuanto a los fundamentos filosóficos de la deshumanización, pues se puede recorrer la historia de la filosofía sobre esta cuestión. Desde la antigüedad, la filosofía ha intentado definir qué significa ser humano. Aristóteles describió al hombre como un animal racional y un animal político, destacando su capacidad de razonamiento y también su vida en comunidad. Por otro lado, los estoicos defendieron la igualdad esencial de todos los seres humanos basada en la razón. Con la modernidad, Kant propuso la noción del ser humano como un fin en sí mismo, argumentando que nunca debe ser tratado como un mero medio. De todas formas, esta concepción se vio desafiada por sistemas de pensamiento que justificaron la explotación y la jerarquización de los individuos. Por tanto, la deshumanización es la expresión de la negación de la dignidad, algo absolutamente injusto, y además ocurre cuando se niega la humanidad de una persona o grupo. Hannah Arendt, por ejemplo, en su análisis del totalitarismo, mostró cómo los regímenes autoritarios redujeron a los individuos a simples engranajes del Estado. Emmanuel Levinas, por su parte, subrayó la importancia del rostro del otro como llamada ética a reconocer su indudable humanidad. Nietzsche, en su crítica a la moral tradicional, también advirtió sobre la instrumentalización del ser humano en las sociedades modernas. Marx, desde otro ángulo, analizó la alienación del trabajador en el capitalismo como una especie de deshumanización sistémica. En cuanto a las expresiones históricas de la deshumanización, es evidente que la esclavitud ha estado presente desde la antigüedad en el mundo y desde las civilizaciones antiguas, con la esclavitud, hasta el colonialismo moderno, pues esto ha supuesto que se ha utilizado la deshumanización. De todas maneras, Aristóteles llegó a justificar en términos de esclavos por naturaleza a los que eran esclavos. Y eso nos sirve desde un análisis racional. En cuanto a la servidumbre feudal, aunque distinta de la esclavitud, también implicaba una reducción del ser humano a su función productiva, restringiendo su autonomía y también su dignidad. En cuanto a los genocidios y el totalitarismo, el siglo XX vio la culminación de la deshumanización en los genocidios, el Holocausto contra los judíos, el genocidio armenio y los crímenes de regímenes como el estalinismo, el maoísmo, etc., muestran cómo la reducción de ciertos grupos a categorías subhumanas justificó su exterminio. Arendt describió el concepto de la banalidad del mal, evidenciando cómo individuos ordinarios participaron en atrocidades mediante la burocratización del exterminio. En cuanto al colonialismo y el racismo, son otras formas de negación de la humanidad de las personas. El colonialismo europeo impuso jerarquías raciales que deshumanizaron a poblaciones enteras, justificando su explotación y su sometimiento. Autores como Frantz Fanon analizaron los efectos psicológicos de esta deshumanización en los colonizados. Respecto a la deshumanización en la era actual, el impacto de la tecnología en las relaciones humanas ha supuesto también, pues desgraciadamente, un cierto nivel de deshumanización. La digitalización y la automatización han redefinido las interacciones humanas. La comunicación mediada por pantallas, la inteligencia artificial y el transhumanismo también plantean dilemas sobre la pérdida de la empatía y también nos ponen, diríamos, en alerta ante la mercantilización de la existencia. De hecho, la tecnología puede afectar la capacidad para una conexión auténtica entre personas. Un filósofo como Byung-Chul Han ya ha hablado en su libro La sociedad del cansancio
que hay una cierta deshumanización de los individuos por las exigencias tecnológicas. También el capitalismo tardío ha intensificado la alienación laboral. La automatización, la economía, diríamos, cada vez más acelerada, el rendimiento acelerado, etc., eso también es otro elemento de deshumanización. Además, la sociología también ha hablado de que se producen expulsiones masivas de trabajadores, reduciendo su valor a meros datos en procesos económicos. En definitiva, existe una violencia estructural y biopolítica. Michel Foucault introdujo el concepto de biopolítica refiriéndose al control de la vida por parte del Estado y las instituciones. En la actualidad, las políticas migratorias, la vigilancia masiva y la gestión de pandemias han expuesto nuevas formas de deshumanización. Existen, de todas maneras, consecuencias y resistencias, y hay efectos psicológicos y sociales, ya que la deshumanización afecta la percepción de sí mismo y también de los otros. Estudios o investigaciones en psicología social han mostrado que la deshumanización facilita la violencia y la discriminación. Un sociólogo como Zygmunt Bauman, en Modernidad y Holocausto, argumentó que la modernidad facilitó la deshumanización a través de la burocracia y la fragmentación de la responsabilidad moral. En cuanto a los movimientos de resistencia, a lo largo de la historia ha habido movimientos como el humanismo renacentista, diríamos las movilizaciones a favor de los derechos civiles y las luchas feministas que han combatido la deshumanización. En la actualidad, iniciativas por la dignidad laboral, por la regulación tecnológica y la justicia social buscan restaurar el valor humano. A modo de conclusión, se puede decir que la deshumanización es un proceso complejo y multifacético que ha acompañado a la humanidad en diferentes formas. En la actualidad, las dinámicas del poder, la tecnología y la economía presentan nuevos desafíos para la preservación de la dignidad humana. Además, la resistencia a la deshumanización requiere un enfoque filosófico, político y ético que revalorice la intersubjetividad y la solidaridad. Solo mediante la reafirmación de la humanidad del otro podemos aspirar a sociedades más justas y equitativas. También hay que hablar, por supuesto, del cambio civilizatorio, que es muy notable. La humanidad ha atravesado diversas transformaciones a lo largo de la historia, desde las primeras sociedades recolectoras hasta la era digital en la que estamos. Estas transiciones, denominadas cambios civilizatorios, no solo implican avances tecnológicos, sino también profundas modificaciones en las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Hoy vivimos un cambio civilizatorio acelerado, impulsado por la digitalización, la globalización y la crisis ambiental. Este fenómeno genera incertidumbres y desafíos, pero también oportunidades para redefinir la organización social y el sentido de la humanidad. En este vídeo exploraré algunas características de los grandes cambios civilizatorios y también analizaré el presente desde una perspectiva histórica y filosófica, reflexionando sobre el futuro de la civilización. Por supuesto, hay que comenzar por una conceptualización coherente del cambio civilizatorio. Y podemos preguntarnos, ¿qué es un cambio civilizatorio? Un cambio civilizatorio es una transformación estructural que afecta todos los aspectos de la vida humana. Se distingue de los cambios históricos menores porque implica una reconfiguración de las relaciones entre los seres humanos y su entorno. Ya, por ejemplo, Fernand Braudel considera que la historia se desarrolla en distintas temporalidades. El tiempo corto son acontecimientos específicos, el tiempo medio, ciclos políticos y económicos, y el tiempo largo, estructuras profundas que determinan los cambios civilizatorios. Desde este enfoque, desde esta perspectiva, podemos entender que no se trata solo de innovaciones tecnológicas, sino también de modificaciones en la cosmovisión, la ética y también la organización de la sociedad. Respecto a las principales teorías sobre los cambios civilizatorios, diferentes pensadores, diferentes autores han intentado explicar los cambios civilizatorios. Por ejemplo, Karl Marx consideraba que los cambios civilizatorios se explican por la lucha de clases y la evolución de los modos de producción, feudalismo, capitalismo, comunismo. Oswald Spengler pensaba que las civilizaciones son organismos vivos que nacen, crecen y declinan. Arnold Toynbee consideraba que el desarrollo de una civilización depende de su capacidad de responder a los desafíos externos e internos.
Noah Harari cree que la historia de la humanidad ha sido moldeada por 3 grandes revoluciones: cognitiva, agrícola e industrial, y actualmente nos encontramos en una 4ª revolución tecnológica. Cada una de estas teorías nos ofrece herramientas para comprender la transición actual. En cuanto a los grandes cambios civilizatorios en la historia, pues son notorios. Por ejemplo, podemos hablar de la revolución neolítica, que ocurrió hace 10.000 años, 10.000 años antes de Cristo, con lo cual serían unos 11.000 años aproximadamente. Fue el primer cambio civilizatorio, el primer gran cambio en el que se pasó del nomadismo a la agricultura. Hizo posible el sedentarismo y la construcción de ciudades. Además, generó las primeras jerarquías sociales y la especialización del trabajo. Y, además, introdujo la escritura y las primeras estructuras estatales. Sin embargo, también trajo desigualdades y conflictos por los recursos. También se puede hablar de la revolución axial del 800 al 200 a.C. Karl Jaspers la llamó así, revolución axial, a la época en la que surgieron grandes tradiciones filosóficas y religiosas. Por ejemplo, en Grecia, Sócrates, Platón y Aristóteles establecieron la base del pensamiento racional. En India se desarrolló el hinduismo y el budismo. En China, Confucio y Lao Tse plantean modelos éticos y políticos. Y en Oriente Medio surgen el judaísmo y el zoroastrismo. Esta revolución axial sentó las bases éticas de las civilizaciones posteriores. En cuanto a la revolución industrial, que ocurrió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, es otro gran cambio civilizatorio que fue crucial porque fue el paso de una economía agraria a una industrial. Se aceleró la urbanización y surgió el proletariado. La máquina reemplazó el trabajo manual, aumentando la producción, y se consolidaron el capitalismo y el colonialismo. Aunque trajo progreso, también provocó explotación laboral y desigualdad. En cuanto a la revolución digital, pues surge a finales del siglo XX y en los comienzos del siglo XXI. En las últimas décadas hemos experimentado una revolución basada en la digitalización. La información se ha convertido en el recurso más valioso y las relaciones humanas han cambiado en las redes sociales. La inteligencia artificial, además, redefine la economía, la política, la cultura, etc. Este cambio está transformando la forma en que entendemos la realidad. En cuanto al cambio civilizatorio actual, podemos decir que hay una serie de factores que impulsan la transición. Y este cambio civilizatorio tiene múltiples causas. Por ejemplo, está la crisis ecológica. El cambio climático exige nuevos modelos de producción. También está la automatización. El trabajo humano está siendo sustituido progresivamente por máquinas. Respecto a la globalización, las fronteras económicas y culturales se están desdibujando. También se percibe un cambio en la subjetividad. Las nuevas generaciones tienen valores distintos a los de sus predecesores y hay una serie de desafíos del presente. Se puede pensar que los cambios civilizatorios traen consigo problemas que deben ser abordados, y esa es una realidad. Por ejemplo, está la desigualdad extrema. Mientras unos pocos controlan la riqueza, millones y millones o cientos de millones viven en precariedad. Está también la crisis de identidad. La digitalización ha fragmentado las tradiciones de las comunidades. Es necesaria también una ética de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto las máquinas deben tomar decisiones autónomas? Considero que no. En cuanto a la posverdad, a veces se manipula la información, se tergiversa la información, etc. En cuanto al futuro de la civilización, existen varios posibles escenarios. Podemos imaginar distintos futuros: colapso civilizatorio, en el que la crisis climática y la inestabilidad social pueden llevar a una regresión indudable; dictadura tecnológica, un mundo dominado por algoritmos y vigilancia masiva; y sociedad postcapitalista, que sería un sistema equitativo o más equitativo basado en el bienestar colectivo y la automatización. Pero también existen peligros: la hibridación humano-máquina de forma excesiva, y eso daría lugar a nuevas formas de existencia. ¿Hacia dónde queremos avanzar? Frente a estos escenarios, que en la mayor parte son apocalípticos, es crucial reflexionar sobre qué valores queremos preservar. La filosofía, la política y la educación juegan un papel central en esa definición del futuro. A modo de conclusión, se puede afirmar que el cambio civilizatorio actual es quizás el más acelerado y complejo de la historia. Yo estoy convencido de que así es. Supone una transformación en la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos.
Y por otra parte hay que comprender los cambios pasados, lo que nos permite anticipar el futuro y tomar decisiones informadas. Lo más importante es que la humanidad está en una encrucijada. ¿Elegiremos la cooperación y la ética o la fragmentación y el colapso? ¿Elegiremos la justicia o la injusticia? ¿Elegiremos la discriminación o la no discriminación? El destino de la civilización dependerá de nuestra capacidad para mantener nuestra humanidad en un mundo que cada vez es más incierto. Muchas gracias a todos por la atención y simplemente invitar a los que quieran a suscribirse a mi canal de YouTube, a que den like a este vídeo si les ha gustado y, por último, hasta pronto.